Increíble revelación. La sorprendente razón por la que la hija de la empleada trabajaba a las 3 a.m. Laura, con apenas 18 años, era la promesa de su pequeño barrio en Puebla. Con su mente brillante y un futuro lleno de sueños, las mañanas se llenaban de colores en el vibrante mercado donde creció, pero las noches, más oscuras que nunca, la llevaban a un café donde la gente contaba sus penas y esperanzas mientras tomaba un sorbo de café. Despertarse a las 3 de la mañana se convirtió en su rutina. La razón, su madre, María, una mujer incansable que siempre le repetía que la educación era la clave para abrir puertas. Pero la pobreza pesaba sobre sus hombros, y el sacrificio se volvió parte de su vida. El café donde trabajaba era un lugar donde las historias se entrelazaban en el aire pesado del aroma a café. Cada cliente que entraba había traído consigo un mundo de anhelos, pero para Laura, esos relatos le susurraban la insatisfacción de su propia existencia. Bajo el apagado resplandor de las luces, su mente viajaba lejos, a laboratorios y experimentos, mientras su cuerpo permanecía anclado a la realidad que la oprimía. ¿Cómo podía ella aspirar a ser científica cuando su madre la necesitaba para ayudar a sobrevivir en un día más? Una noche, un profesor retirado entró en el café. Sus ojos curiosos y entusiastas se fijaron en las notas que Laura mantenía cerca. «Esas ideas pueden llevarte lejos», le dijo. La chispa de esperanza que encendió su comentario sacudió el alma de Laura. Él podía abrirle la puerta que había soñado, pero venía con un paso que podría hundir sus raíces. La culpa la abrumaba. Era justo dejar atrás a su madre cuando todo lo que María había hecho era por ella. La posibilidad de alejarse del café y de su familia la convencía y la aterraba al mismo tiempo. Las noches se llenaban de tormenta en su pecho. Ecos de palabras sin respuesta retumbaban en su mente. Las historias que escuchaba se volvían parte de su propio dilema. La mujer del vestido desgastado que hablaba de sacrificios, o el hombre de barbas grises que relataba sus fracasos por poner a otros primero, todo resonaba en ella como un mantra doloroso. ¿Estaba destinada a hacer lo mismo? Laura luchaba con decisiones que la desbordaban, atrapada entre el deber y el deseo, entre lo que su madre anhelaba y lo que ella misma soñaba. Una noche, mientras su madre se quejaba de dolor en el sofá del hogar, la angustia se hizo insoportable. Laura la observó, sintiendo cómo su propia vida se desvanecía en un mar de prioridades. El amor por su madre era lo más grande que conocía, pero había un fuego dentro que la llamaba hacia la ciencia. Y ahora, en ese momento, ante la fragilidad de la salud de María, el dilema se amplificó. ¿Debería simplemente dejar el café y seguir su sueño, o arriesgarlo todo por el bienestar de la mujer que le enseñó a soñar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se tornó oscura en su alma. Con cada sorbo de café que servía, Laura se sentía más enredada entre sus deseos y su realidad. La preocupación de que su madre pudiera necesitarla, combinada con el eco del futuro que siempre sintió que le pertenecía, la dejó en un punto de quiebre. La balanza de su vida pendía en un hilo, y cada día que elegía permanecer en ese café era un ladrillo más en la muralla que separaba su futuro de su presente. ¿Podría realmente encontrar un camino que no significara dejar el pasado atrás? El conflicto se tornaba palpable, y el peso de la elección la presionaba con fuerza. La vida de su madre se tambaleaba entre la salud y la precariedad, y la historia de Laura podía ser la chispa que no solo encendiera su futuro, sino también el legado que la mantenía atrapada. La batalla estaba lejos de terminar. La verdadera lucha apenas comenzaba. Laura comenzó a cuestionarse si realmente podría permitir que su futuro se definiera por la entrega incondicional a su madre.
La lucha interna que experimentaba se parecía a una batalla entre su deseo de tomar las riendas de su vida y la lealtad a esa madre que había sacrificado tanto. La imagen de su madre en el sofá, con el rostro pálido y cansado, la perseguía en cada momento de reflexión. Eso era una verdad. Sin embargo, en esas noches donde el café se servía y las conversaciones parecían fluir, una pregunta recurrente empezó a dibujarse en su mente. ¿Podía su felicidad realinearse con el cuidado de su madre? Los clientes continuaban llegando, cada uno trayendo consigo sus historias personales de batallas, logros y fracasos. Una tarde, un viejo campesino le dijo: «A veces hay que alzar el vuelo para ver el horizonte». Esas palabras quedaron grabadas en su mente, resonando en un eco de esperanza. ¿Podría ella ser el faro no solo para su madre, sino también para aquellos que, como ella, anhelaban algo más? El aliento de su propio sueño era interrumpido por el ruido de las tazas y el murmullo de los clientes, y mientras sus manos servían cafés, su mente intentaba formular un plan. El profesor, con su mirada inspiradora, mencionó un programa de becas en la universidad local, una posibilidad tangible que claramente la incitaba a dar el primer paso hacia sus aspiraciones. Pero los pensamientos sobre dejar a su madre atrás empezaron a atormentarla con más fuerza. La educación, aparentemente, podría ser la llave que le abriría la puerta a la vida que siempre había deseado, pero el precio era dejar todo lo conocido. En su corazón, Laura sabía que, si dejaba el café, su madre sufriría. Pero, ¿y si ese sufrimiento no solo era financiero, sino emocional? La idea de que su madre pudiera sentirse orgullosa de ella una vez que se convirtiera en científica podría ser la motivación suficiente para dar el salto. Sin embargo, eso implicaba una elección dolorosa que desafiaba su moral personal. Una noche, mientras servía a un grupo de jóvenes estudiantes que charlaban sobre sus futuros, sintió que una chispa de nostalgia se encendía en su interior. Ellos eran lo que ella deseaba ser, llenos de expectativas, con el mundo abierto ante ellos. Laura comenzó a sentir la presión de los sueños ajenos sobre los suyos. El abismo de la inseguridad se adentraba cada vez más en su mente. ¿Realmente estaba dispuesta a sacrificarse por otras metas que no eran las suyas? Decidida a enfrentar su conflicto interno, soñó con un enfoque distinto. Primero podría ayudar a su madre a estabilizar su salud. Buscar un empleo en un hospital o una clínica podría brindarle recursos y, a la vez, mantener sus estudios. Tenía que avanzar, hacer algo más que seguir repitiendo el ciclo, incluso si eso conllevaba el riesgo de enfrentarse a su madre. Emocionada con su plan, parece que una nueva determinación había comenzado a crecer dentro de ella. La conexión entre la ciencia y la esperanza se unía. No tenía que renunciar a su madre para perseguir sus sueños. Podía encontrar un camino que las uniera. A partir de ese momento, cada día en el café era un recordatorio de su futuro, algo que tenía que construir en paralelo a su presente. Pero la academia no era el único reto que la aguardaba. En la próxima visita del profesor, Laura se preparó para hacerle preguntas fundamentales, pero sin que él supiera, su verdadero reto sería quizás confrontar el miedo que la mantenía atada. Sin embargo, ella no sabía que esa decisión pronto le traería más que solo dilemas académicos. Surgían sombras del pasado y cómplices inesperados, y una revelación sobre sus propios talentos latentes la esperaban, desatando un torrente de desafíos que pondrían a prueba todo lo que creía saber de sí misma. ¿Estaría lista para descubrir la verdad detrás de su potencial? Laura se despertó una mañana con el sol ya asomando por la ventana, pero su mente estaba en una niebla de pensamientos que no la dejaban descansar. Había pasado la noche reflexionando sobre su propuesta de trabajar en el sector salud, un plan que parecía sólido pero que también despertaba temores en su interior. ¿Podría realmente manejar esa dualidad entre el trabajo y sus estudios? La efervescencia de las posibilidades era abrumadora. Mientras se preparaba para abrir el café, se sintió invadida por una mezcla de nerviosismo y determinación. Hablar con el profesor la siguiente semana sería crucial. Necesitaba dejar claro su deseo de investigar las becas, pero su mente no dejaba de regresar a su madre. La imagen de ella, siempre trabajando por su bienestar,
se entrelazaba con sus ganas de ser más que la hija que solo sirve cafés. Laura tenía que encontrar una forma de liberarse de esos pensamientos que la mantenían apresada. Esa mañana, un cliente habitual entró. Un hombre de mediana edad que siempre se sentaba en la esquina. Su rostro era conocido, pero sus historias nunca dejaban de sorprenderla. Mientras le servía su café, él comenzó a compartir su experiencia de haber dejado un trabajo seguro para perseguir su verdadera pasión. Laura sintió como si el universo le hablara. Sus historias despertaban en ella la inquietud de ser valiente, de dar el salto que tanto anhelaba. A veces es necesario arriesgarse, solo así podemos descubrir quiénes somos en realidad, le dijo el hombre antes de salir. Esas palabras reverberaban en su mente mientras enfrentaba el resto de la jornada. Laura reflexionó sobre cómo había arrastrado su vida en un patrón de autosabotaje, permitiendo que el miedo dominara su realidad. Decidida a cambiar esa narrativa, comenzó a trazar una lista de pasos que podría seguir para acercarse a su objetivo. El día se deslizaba entre clientes y conversaciones, pero su mente trabajaba incansablemente. Planear sus próximos movimientos la ayudaba a liberarse del peso de la inseguridad. En sus pensamientos, se perfiló con claridad el deseo de trabajar en un hospital. ¿Sería posible que cada esfuerzo dedicado a su educación también pudiera ayudar a su madre? Comenzó a imaginarse rodeada de personas que pensaban como ella, en un entorno donde el aprendizaje fuera la norma y no la excepción. Cuando cerró el café esa tarde, se sintió más ligera, como si parte de la carga que llevaba se hubiera disuelto. En casa, al ver a su madre, sintió que podía comunicarle su plan, que juntas podrían ser el equipo que ambas necesitaban. Sin embargo, su madre tenía su propio mundo, su propia visión que, a veces, parecía chocar con la de Laura. Esa noche, decidió que tenía que encontrar el momento adecuado para hablar y compartir su ambición. Con la mente decidida, se recostó esperando que el sueño llegara, aunque la ansiedad por lo que vendría la mantenía alerta. En medio de esa vigilia, recordó historias de personas que habían atravesado dificultades y, a pesar de ello, habían alcanzado sus sueños. Si aquellos extraños podían hacerlo, ¿por qué ella no podría? Al día siguiente, al llegar al café, se encontró con el profesor, que parecía más receptivo de lo habitual. Decidida, se acercó a él, su corazón latía con fuerza. Tenía que aprovechar ese momento. Profesor, ¿podría hablar con usted sobre las becas y un posible futuro en la ciencia? La pregunta salió de su boca, pero detrás de ella había un torrente de emociones que representaban sus dudas, anhelos y esperanzas. El profesor sonrió, pero Laura no sabía que esta conversación la llevaría a un entendimiento mucho más profundo sobre ella misma. ¿Descubriría algo que no sabía de sí misma? ¿Algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre? La reunión con el profesor se desarrolló en un ambiente más accesible de lo que Laura había imaginado. A medida que compartía su deseo de investigar las becas, el profesor le ofreció consejos valiosos, pero también le lanzó preguntas que la hicieron reflexionar. ¿Qué es lo que realmente quieres alcanzar en el sector salud?, le preguntó. Laura sintió que su corazón se aceleraba. No había contemplado realmente su motivación más allá de ayudar a su madre. Al salir de la cita, su mente palpitaba con nuevas ideas. Empezó a cuestionarse si su aspiración era genuina o simplemente un deseo de llenar un vacío. La búsqueda de reconocimiento, o quizás la necesidad de huir de una identidad que había construido en torno al café, comenzó a tambalear su confianza. Las palabras del profesor resonaban como una campana. Era hora de enfrentar sus miedos, no solo a trabajar duro, sino a definirse a sí misma, más allá de lo que otros esperaban. A lo largo de los días siguientes, Laura se dedicó a explorar su potencial en las ciencias de la salud. Se empapó de libros sobre medicina y biología. Cada página se convirtió en un terreno fértil para sus sueños. Las historias de médicos dedicados, de inventores que habían cambiado vidas con su visión, comenzaron a moldear una nueva imagen de su futuro. Al mismo tiempo, su trabajo en el café continuaba. Cada interacción con los clientes se convirtió en una lección de vida, donde cada historia era un recordatorio de que la vida estaba llena de oportunidades, incluso las menos esperadas. Un día,
Una mujer anciana entró al café. Su presencia era modesta, y la forma en que observaba el menú parecía revelar una historia más profunda. Laura se acercó. La mujer, después de una breve sonrisa, comenzó a hablar de su vida. Había sido enfermera durante más de 30 años antes de jubilarse. Sus relatos sobre el sacrificio, la compasión y la conexión con los pacientes dejaron una huella en Laura. Sin darse cuenta, la anciana empezaba a esbozar la razón por la que Laura quería ser parte de este sector. No solo ayudar a su madre, sino involucrarse en algo más grande que ella misma. Las palabras de la mujer flotaban en su mente cuando regresó a casa esa noche. Con cada paso, sentía que se alejaba del temor y se acercaba a la claridad. Fue entonces cuando decidió que 16 horas en la escuela de noche no eran un impedimento. Eran una oportunidad de crecimiento. Al hablar con su madre esa noche, se sintió más segura. Sabía que no solo quería compartir su ambición, sino invitarla a ser parte de ella. Sin embargo, su madre, como siempre, parecía atrapada en sus propias preocupaciones y dudas. La conversación fue menos efectiva de lo que Laura esperaba. En lugar de apoyo, solo encontró una mezcla de escepticismo y preocupación. «¿Y si no puedes hacerlo?», había cuestionado su madre, y esas palabras volvieron a conectar con sus miedos más profundos. En lugar de desanimarse, Laura sintió que tenía una nueva batalla que librar, esta vez dentro de su propia casa, persuadiendo a su madre de que sus sueños valían la pena, no solo para ella, sino también para ambas. Laura se despertó al amanecer con un impulso renovado, marcada por un nuevo propósito. Sin embargo, a medida que caminaba hacia el café, un pensamiento inquietante se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si resulta que mi deseo de ayudar es solo una excusa para escapar de mi realidad actual? La pregunta giraba, desmantelando la seguridad que había comenzado a construir. Al llegar al café, decidida a poner en orden su mente, se encontró con el mismo cliente habitual de la esquina, que la saludó con su expresión habitual de esperanzas y anhelos. Su presencia parecía ser un recordatorio de las decisiones que estaba a punto de tomar. «Quizás hoy es el día en que realmente enfrente lo que hay dentro de mí», pensó. Mientras se preparaba para abrir el café, un nuevo desafío se fraguaba en su interior, perfumado por la fragancia del café recién hecho. El momento de la verdad se aproximaba, pero esta vez no solo era sobre su carrera. Un dilema más grande se posaba frente a ella. ¿Podrá realmente liberarse de las cadenas que le otorgaron su pasado y descubrir quién es en realidad, más allá de ser la hija de la empleada? El bullicio del café se convirtió en un trasfondo familiar, pero esta vez Laura lo observaba con ojos renovados. Sabía que cada rostro traía una historia, pero ya no podía permitirse perderse solo en la narrativa de los demás. Debía tomar las riendas de su propio relato, y mientras servía café, decidió que cada encuentro sería una oportunidad para aprender más sobre sí misma. Un lunes, el café estaba particularmente tranquilo. Mientras organizaba las tazas, recordó las palabras de la anciana enfermera. La idea de crear conexiones significativas reverberaba en su mente. Fue entonces cuando vio a Marco, un estudiante de medicina que había sido cliente recurrente. Cuando él se sentó, Laura sintió un impulso de iniciar una conversación más profunda que las típicas charlas sobre el café. «¿Por qué elegiste la medicina?», le preguntó Laura, con una curiosidad sincera. Marco, sorprendido, tomó un sorbo antes de responder. «Siempre quise hacer una diferencia. La salud no es solo una cuestión física, es un proceso humano. Hay que tocar el alma de las personas». Sus palabras resonaron con un eco en el interior de Laura. Entendía que su propia motivación se alineaba con esa idea, pero aún había un hilo que la mantenía atada al miedo. ¿Y si nunca era lo suficientemente buena? La conversación continuó, y Marco le preguntó sobre su vida. Laura, sintiendo el peso de sus propias dudas, se atrevió a abrirse. Habló de su madre, de su lucha por encontrar un propósito, y cómo la decepción de su madre la había llevado a cuestionarse a sí misma. Pero Marco no desvió la mirada. En su lugar, le ofreció una perspectiva nueva.
Todos enfrentamos dudas. Lo clave es tomar esas preguntas y convertirlas en combustible. A veces, el mayor acto de valentía es simplemente intentarlo. Mientras sus palabras se asentaron en su mente, algo comenzó a cambiar en Laura. La idea de que la valentía no estaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de avanzar a pesar de él, le abrió una nueva dimensión de posibilidades. El siguiente paso fue acercarse a grupos de estudio en su escuela. Nunca había pensado que compartir sus dificultades la ayudaría a impulsarse. Organizó sesiones con compañeros, algo que necesariamente se basaba en la confianza mutua y el deseo de aprender juntos. A medida que compartía, se dio cuenta de que su vulnerabilidad se convertía en un puente y no en una limitación. Un día, al finalizar una de esas sesiones, decidió desafiar a sus compañeros. ¿Qué tal si grabamos breves videos donde compartamos por qué estamos aquí? Puede ayudarnos a enfrentar nuestros miedos. Sus compañeros, al principio dubitativos, aceptaron, y Laura sintió que ese pequeño acto de liderazgo comenzaba a formar una nueva identidad en ella. Sin embargo, cuando llegó a casa, la confrontación con su madre seguía latente. La seguridad que había comenzado a desarrollar se impregnaba de vulnerabilidad al pensar en la falta de apoyo que aún enfrentaba. La imagen de su madre, una vez más llena de dudas, la perseguía, colocándole un peso en la conciencia. Tenía que lidiar con el escepticismo constante que surgía cada vez que hablaba sobre sus sueños. Esa noche, exhausta pero decidida, se sentó frente a su madre, con un ardor en su interior que apenas podía contener. Sé que estás preocupada, pero necesito que creas en mí. Esta es la oportunidad que tengo para cambiar no solo mi vida, sino nuestra historia. El silencio que se apoderó de la habitación era intenso. Laura estaba lista para confrontar no solo el escepticismo de su madre, sino también sus propios miedos. El momento de verdad había llegado. Un torrente de emociones se apoderó de Laura. Se encontró ante el abismo de su relación con su madre. Pero justo cuando estaba a punto de hacer su declaración, el sonido del timbre interrumpió la tensión. Abriendo la puerta, la figura de una nueva amiga, desde la escuela, se alzaba ante ella. «Laura, ven. Hay algo importante que necesitas saber». Ese giro inesperado la hizo cuestionar. ¿Qué nueva sorpresa la aguardaba? Y su corazón latía con la mezcla de incertidumbre y emoción. Era el momento que podría abrirle nuevas puertas. También podría ser el instante en que deba decidir si puede, o no, enfrentarse a lo que había estado ocultando. Laura quedó paralizada por un instante frente a la puerta, desconcertada por la enigmática urgencia en el rostro de su amiga. «¿Qué sucede?», logró preguntar, aún con la mente enfocada en la conversación interrumpida con su madre. Desde que comenzó este viaje de autodescubrimiento, había aprendido a lidiar con sorpresas, pero sentía que esta podría ser diferente, tal vez crucial. «Es cuestión de tu futuro», respondió su amiga, recogiendo el aire antes de continuar. «Hay un programa de becas en la universidad, y sorprendentemente, hay oportunidades abiertas justo ahora. Debemos actuar rápido». La confusión de Laura se tradujo en una chispa de esperanza. Siempre había soñado con poder estudiar en esa universidad, pero junto con el optimismo surgió la sombra de la incertidumbre. «Pero... ¿tendría que presentarte los requisitos de último minuto? No estoy lista», pensó, cuestionando su preparación y las expectativas que sus compañeros habían depositado en ella. A pesar de sus inseguridades, se sintió atraída por esa nueva posibilidad. Había comenzado a desafiarse a sí misma, a abrirse a las experiencias, así que decidió seguir la corriente. Mientras se dirigían juntas a la universidad, sintió que la adrenalina le inundaba el cuerpo. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, energizándola y asustándola a partes iguales. Los pasillos del campus mostraban un movimiento constante de estudiantes, pero Laura enfocó su mente en el objetivo. Su amiga la condujo a un salón donde se estaban registrando los solicitantes. Dentro, encontró cara a cara a esos estudiantes que la habían intimidado durante tanto tiempo. Aquello despertó viejos fantasmas. Su inseguridad habitual la apretó como un corsé. Pero en vez de dejarse vencer, recordó las palabras de Marco sobre transformar el miedo en combustible.
Mientras se acercaban al mostrador, notó que la información básica se traducía en un formulario que la desnudaba ante el mundo. Sus logros, sus carencias, sus aspiraciones. Tomó la pluma con un temblor en la mano. En ese momento, su vida comenzó a definir un nuevo rumbo. No podría ser igual a la de antes. Decidió escribir con un sentido firme. Quiero estudiar medicina, quiero marcar la diferencia. Se repitió mentalmente, convencida de que cada palabra reflejaba su creciente valentía. Después de completar el formulario, se sentó a esperar un breve periodo. El corazón le latía acelerado mientras su mente hacía un correr en espiral, preguntándose si realmente estaba tomando la decisión correcta. Entonces, su amiga, notando su ansiedad, tomó su mano. «Laura, esto es un paso hacia adelante, y eso es lo que importa». Las palabras de su amiga resaltaron en su mente como un mantra, y se dejó llevar por un impulso de aceptación. Al poco tiempo, se presentaron los encargados del programa de becas. Mientras escuchaba sus testimonios, Laura sintió algo cambiar dentro de ella. La determinación comenzó a nacer, despejando los nubarrones de duda. Cada historia compartida traía consigo el eco de un inicio, un crescendo de esperanzas cumplidas. Fue en ese preciso instante que comprendió que no estaba sola en su lucha. La lucha podría convertirse en una herramienta de unión. Mientras la sesión finalizaba, una de las coordinadoras dio un aviso inesperado. Los puntos clave de la selección se basan no solo en sus registros académicos, sino en su capacidad de enfrentar adversidades. Esta beca es para aquellos que tienen una historia que contar y un futuro que cambiar. Es entonces cuando Laura sintió que ese momento de verdad que había imaginado con su madre aparecía ahora en múltiples formas, envolviendo su vida por completo. La oportunidad era tangible, y con esa idea decidió que su historia merecía ser contada. Algo dentro de ella se aferró a esa chispa. Sin embargo, justo cuando pudo ver una línea de luz en este nuevo camino, un mensaje de texto interruptor apareció en su teléfono. La pantalla titilaba con el nombre de su madre. «¿Dónde estás?», decía el texto, seguido de un interrogante que se formulaba como una advertencia. Una parte de Laura quería ignorar el mensaje, pero sabía que este momento no podía ser solo acerca de ella. A medida que comenzaba a indagar sobre su conflicto interno, Laura se preguntó, ¿sería capaz de combinar el anhelo de cambiar su vida con la obligación de cuidar la relación con su madre? El desafío se acercaba. Podría ser que el verdadero viaje no era solo hacia su desarrollo profesional, sino también hacia la reconciliación personal que tanto temía. ¿Se atrevería a compartir su nueva dirección con su madre, o dejaría que sus expectativas continuaran pesando sobre ella? Las siguientes horas se dibujaban cruciales para el futuro que había comenzado a soñar. Laura tomó un profundo respiro, sintiendo como el aire frío la calaba hasta los huesos. Era un instante decisivo. El mensaje era un recordatorio de que, bajo la presión del mundo, existía una relación que también necesitaba ser cultivada. Mientras las palabras flotaban en su mente, su corazón se debatía entre la urgencia de responder y el deseo de ignorar la realidad que la seguía atando. Se levantó de su asiento, decidida a no dejar que esta sensación de estancamiento la detuviera. Había algo en su interior que le gritaba que este era el momento de tomar las riendas de su vida. Con cada paso hacia la salida del salón, Laura sentía cómo se encendían pequeñas chispas de determinación. «No puedo dejar que el miedo me paralice nuevamente», pensó. Al salir, su entorno le parecía diferente. Los murmullos de los estudiantes se convertían en ecos de posibilidades. Se dirigió hacia un rincón apartado del campus, buscando un espacio donde la presión de las expectativas no la aplastara. Agarró su teléfono y en un momento de vulnerabilidad respondió a su madre con un breve mensaje. «Estoy bien, en la universidad. Necesito hablar contigo». Mientras esperaba, su mente viajaba entre las palabras que había escrito en el formulario. Aquella declaración de intenciones, ese deseo de marcar la diferencia, exigía ahora una autenticidad que nunca antes había sentido. La medicina no era solo una carrera,
Era una herramienta que podría proporcionar una voz a quienes no la tenían. La capacidad para sanar, ayudar y comprender la vida desde su fragilidad se dibujaba en su mente como un mapa del que nunca había sido consciente. Su madre respondió poco después, aceptando encontrarse en un café cercano. Laura sintió una mezcla de nervios y resolución. Nunca antes habían tenido una conversación tan honesta sobre sus futuros. El diálogo siempre había estado marcado por un velo de incerteza y expectativas impuestas que habían creado un abismo entre ambas. Pero esta vez sería diferente. Sabía que debía ser sincera. Al llegar al café, el aroma del café fresco llenó el aire. Su madre ya estaba sentada, revisando su teléfono con una expresión que denotaba preocupación. Laura notó cómo su madre se enderezaba al verlo entrar, como si siempre hubiera estado a la espera de que su hija diera el primer paso hacia la conversación. La tensión era palpable, pero Laura se comprometió a no dejar que el miedo la dominara. «Hola, mamá», comenzó, temblando ligeramente. «Quiero hablarte sobre algo importante». Mientras hablaban, cada palabra que Laura pronunciaba resonaba con un significado renovado. A medida que compartía sus sueños de estudiar medicina, notó cómo las arrugas de preocupación en el rostro de su madre comenzaban a suavizarse. Luego, la carga del pasado y las expectativas se desvanecía lentamente. Laura podía ver que su madre la escuchaba de verdad, que sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y sorpresa. «Siempre quise que tuvieras lo mejor, que pudieras ser feliz», dijo su madre, casi con un susurro. «Pero he estado tan centrada en lo que creo que debes ser, que no he considerado lo que realmente quieres». Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Laura sintió que las viejas heridas comenzaban a abrirse. La culpa y la tristeza de no haber cumplido con las expectativas fluctuaban en el aire como sombras siniestras. ¿Cómo dejar de lado los años de presión, las comparaciones y la visión borrosa del futuro que su madre cargaba? Era evidente que esta conversación iría más allá de compartir un sueño. Se trataba de una lucha por la conexión, por entenderse mutuamente. Justo cuando Laura comenzaba a ver la posibilidad de una reconciliación, su madre mencionó algo que la dejó helada. «Laura, te he estado observando, y no sabía cómo decirte que me preocupa que estés desperdiciando tu tiempo. No tienes idea de lo duro que tengo que trabajar para que tú tengas estas oportunidades». El golpe directo la tomó por sorpresa. La mezcla de desafío y desconexión la llevó a un punto crítico de autoanálisis. ¿Cómo podría reconciliar su deseo de ser auténtica con la carga de las expectativas que su madre llevaba? Mientras se desarrollaba la conversación, un nuevo mensaje emergió en el teléfono de Laura. Esta vez, el nombre que apareció fue el de su amiga. El contenido del mensaje podía alterar el rumbo de la conversación con su madre. «¿Has decidido? Hay algo más que debes saber sobre la beca». Con el corazón latiendo con fuerza, se encontró en un cruce de caminos donde se debatía entre dos mundos diferentes, el de cumplir su propio destino y el de no defraudar a su madre. Estaba a punto de comenzar a descubrir las verdaderas dimensiones de su historia. ¿Podría ella ser la arquitecta de su propio futuro sin perder lo que más valoraba en su vida? El dilema se intensificaba. El café era un laberinto de aromas, pero para Laura, todo parecía un ruido de fondo a medida que su mente se aferraba al dilema que enfrentaba. Sintiéndose atrapada entre la aprobación maternal y su propia voz interior, cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho, marcando el compás de una decisión que parecía demasiado grande para ella. Observó a su madre, su expresión aún marcada por el escepticismo. Unos minutos parecieron horas mientras las palabras rondaban en su mente, buscando la forma correcta de ser pronunciadas. La tentación de responder al mensaje de su amiga tiraba de ella, prometiéndole un atisbo de salida, pero sabía que no podía desviar su atención. El futuro de su vida no podía depender de simples mensajes de texto. «Te he escuchado, mamá», comenzó, sintiendo el peso del momento en su voz. «Pero también quiero que sepas que tengo sueños que son míos, no solo los tuyos. No se trata solo de lo que he cumplido, sino de lo que quiero construir». Su madre la observó en silencio, el ceño fruncido,
como si la hija que conocía estuviera comenzando a desvanecerse, dejando lugar a una versión más fuerte, más audaz. Laura sentía el sudor fresco rodar por su sien mientras la intensidad de la conversación la empujaba a ser aún más valiente. Siempre he querido ser médica, ayudar a las personas. Sí, ha sido un deseo que he guardado muy dentro, y siento que estoy en el camino equivocado si no lo persigo. Continuó, respirando hondo. Es mi vida la que está en juego, y quiero asumir la responsabilidad de ello. La mirada de su madre cambiaba. Las sombras de la preocupación daban espacio a un destello de comprensión. Pero el miedo seguía presente en el aire, latente. Laura decidió arriesgarse a rasgar aún más la tensión que las separaba, y llevó la conversación hacia el mensaje que había recibido. Carmen me envió un mensaje sobre una beca. Podría ser una oportunidad maravillosa para avanzar de verdad hacia mis sueños. Las palabras suspendieron el momento en el tiempo. Su madre pareció recalcular, evaluando el peso de esa nueva información. ¿Y por qué no lo has discutido antes? Esto es importante, contestó, revelando un matiz de incomprensión. Porque no sabía cómo, mamá. Nunca supe si estaba en la dirección correcta, o si te decepcionaría de nuevo, admitió Laura, sintiendo liberarse un nudo en su garganta. La honestidad en sus palabras era un intento de trazar un camino hacia la reconciliación. A medida que cada segundo avanzaba, la conversación se tornó más abierta. Ambos comenzaron a dejar de lado las defensas. Las dudas que enfrentaban cada una desde sus respectivos mundos comenzaron a entrelazarse, formando un lazo que podía extenderse entre ellas. Quizás no necesitarían estar de acuerdo en todos los puntos, pero sí podían encontrar un terreno común en el amor, aunque distorsionado por sus percepciones. Pero cuando estaba a punto de sentir que la conversación se dirigía a un cierre positivo, su madre la miró con seriedad. Laura, por favor, asegúrate de que esto es lo que realmente quieres. Hay algo más que tenemos que discutir, algo que te impactará profundamente. Laura sintió la súbita inquietud en su estómago. ¿Qué más podría decirle su madre? Las palabras que podrían cambiarlo todo le atravesaron la mente como flechas. La responsabilidad, las expectativas, su futuro. Ya no estaban solo en juego sus sueños, sino que un nuevo secreto comenzaba a manifestarse en la tensión palpable entre ambas. ¿Qué quieres decir?, acertó a preguntar, la incertidumbre mezclándose con su creciente determinación. Sabía que había estado al borde de una revelación, pero aquella frase prometía un giro inimaginable en su historia personal. Mientras los murmullos del café se convertían en ecos lejanos, el futuro de Laura se preparaba para una curva inesperada, dibujando un nuevo camino que podría llevarla a un destino nunca antes contemplado. Su corazón se aceleró. Estaba a punto de descubrir que ser verdadera consigo misma podía ser más complicado de lo que había imaginado. La mirada intensa de su madre era un espejo de la inquietud que se había apoderado de Laura. El café seguía difundiéndose en un vaivén constante a su alrededor, pero ahora todo parecía desdibujar su esencia. Su propio ser se concentraba solo en el rostro de la mujer que había sido su guía y su mayor crítica al mismo tiempo. La aprehensión en el aire se cargaba de anticipación. Lo que te voy a decir puede cambiar nuestra relación para siempre, empezó su madre, su voz temblando ligeramente. Cuando tenía tu edad, tomé decisiones que nunca compartí contigo. Me metí en un mundo que no entendía y del que he llevado las consecuencias a lo largo de los años. Laura tragó saliva, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. La conversación había dado un giro inesperado, adentrándose en territorios desconocidos que podrían deshacer las suposiciones que había tenido sobre su madre. ¿A qué te refieres?, preguntó, la voz casi un susurro. Antes de que nacieras, pensé en estudiar medicina. Pero mis padres, que estaban en la pobreza, no podían permitírmelo. Entonces, decidí optar por un camino que me asegurara un ingreso rápido. Pero nunca dejé de lamentar mis sueños. Por eso estoy tan preocupada por ti. No quiero que repitas mis errores. Ese instante se congeló para Laura. Todas las conversaciones que había tenido, todas las expectativas que sentía que su madre le puso,
empezaban a desmoronarse. De pronto, podía ver no solo a su madre, sino también a la mujer que había vivido indefensa ante su propia historia. ¿Y por eso dudas de mí? ¿Porque tienes miedo de que cometa los mismos errores que tú? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Era un reflejo de sus propias inseguridades, pero también un intento de poner un límite. Sí, Laura, esa es una parte de mí que jamás compartí. He luchado con este secreto toda mi vida. No querría que la historia se repita. Quiero que sepas que tus sueños son válidos, pero también temibles. No quiero verte lamentarte. Siempre querré lo mejor para ti, dijo su madre. Laura sintió una mezcla de ira y compasión. El dolor de su madre era palpable, pero no podía cargar con las pesadas expectativas de sus decisiones. Pero nunca me dejaste decidir. ¿Por qué tu miedo debería moldear mi futuro? Su voz, cada vez más clara, delineaba determinación en su corazón. La conversación se tornó más profunda, y a medida que compartían sus miedos, también surgía un nuevo entendimiento. Laura comprendía que su madre estaba más rota de lo que había imaginado, pero eso también le daba poder. Se vio a sí misma en un espejo, con la misma posibilidad de elegir un destino diferente. Sus sueños no eran solo un reflejo de su madre, sino una parte intrínseca de su identidad. Si quiero ser médica, lo haré. No quiero vivir atada por los miedos de los demás, proclamó, sintiendo que cada palabra le otorgaba peso y legitimidad. Y por primera vez pudo ver un destello de orgullo en los ojos de su madre. Era un gesto tan sutil, pero imborrable. Sin embargo, justo cuando parecía que estaban sobre un terreno sólido, su madre dejó caer una última afirmación. Laura, mañana tengo que hablar contigo sobre algo más, algo que no puedo retrasar. Es sobre la beca, pero también sobre otra decisión que quizás tengas que tomar. La inquietud regresó, y Laura sintió que el aire se volvía denso una vez más. Esa advertencia insinuaba que la revelación podría ser tan trascendental como la conversación que acababan de tener. Un torrente de preguntas comenzó a fluir en su mente. ¿Qué más podía haber detrás de esa acción que prometía abrir nuevas puertas, pero que también podría desdibujar completamente su camino? Y así, mientras se adentraba en el laberinto de emociones, Laura comprendía que tomar el control de su vida no solo significaba decidir su futuro, sino también enfrentarse a verdades incómodas del pasado que podrían seguirla y cómo eso podría vincularla con su madre de una manera que nunca antes había imaginado. Estaba a punto de emprender un viaje en el que su destino encontraría caminos inexplorados. La curva de su historia apenas comenzaba. Laura despertó al día siguiente sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. La conversación con su madre había sido reveladora, pero también presentaba un nuevo tormento, el inminente diálogo sobre la beca que podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras se preparaba para el café, pensaba en las implicaciones de lo que su madre había insinuado. ¿Qué era eso sobre una decisión que debía tomar? Al llegar al café, las luces del amanecer se filtraban por las ventanas, reflejando un nuevo comienzo. Sirvió cafés a los clientes habituales, sus mentes llenas de sueños, y cada conversación que escuchaba le recordaba su propia lucha. Mientras servía, se sintió más fuerte, como si las historias de esperanza que la rodeaban fueran notas de apoyo a su sinfonía de aspiraciones. Su mente regresó a la promesa de la beca. Nunca había imaginado que esto se convertiría en una oportunidad real en su vida. Imaginó cómo podría ser su rutina. Estudios en la mañana, trabajo en el hospital por la tarde, y noches llenas de libros y experimentos. Todas aquellas imágenes eran un bálsamo que atenuaba su preocupación por el bienestar de su madre. Era la manera de demostrarle que sus sacrificios habían valido la pena. Mientras la jornada avanzaba, el flujo de clientes se hizo más intenso. Entre ellos, Marco entró, y Laura sintió una chispa de complicidad. Ella se acercó a él, buscando consejo. Sobre la beca. Estoy casi decidida, pero tengo miedo de que mis ambiciones no sean suficientes, confesó, con la voz vibrante. Marco la miró con seriedad. Tus ambiciones son más que suficientes. Deberías hacer lo que te haga sentir viva.
No permitas que las dudas de otros definan tu camino, le respondió con firmeza. Esas palabras calaron hondo en su corazón. Ella sabía que debía aferrarse a su deseo de ser médica, no solo por sí misma, sino también por todas las luchas que habían precedido ese momento. Finalmente llegó la hora de encontrarse con su madre en el café. La invasión de nervios era palpable, pero Laura sabía que debía hacerse oír. Su madre llegó, y tras un saludo sombrío, ambas se sentaron. La atmósfera era tensa, como si el aire estuviera cargado de palabras no pronunciadas. «Mamá, quiero hablar sobre la beca», comenzó Laura, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. «Laura, yo...» Su madre comenzó, pero Laura la interrumpió, decidida. «Escucha, necesito que me apoyes. Esta beca es una oportunidad que podría cambiar mi vida. No quiero vivir en el miedo. Eso no es lo que deseo. Quiero hacer algo con mi vida». Mientras hablaba, el fuego de su determinación comenzaba a encenderse, y al ver a su madre, sintió un impulso de mostrarle que su futuro era viable. María la miró, y algo en su expresión se suavizó. «Te he estado protegiendo, hija. He vivido con las sombras de mis decisiones, y no quiero que te pase lo mismo», confesó. El eco de sus palabras resonó en el corazón de Laura. Sabía que su madre actuaba desde el amor, pero ella necesitaba libertad. «Pero ahora comprendo que tengo que intentar, a pesar del miedo. Quiero forjar mi propio camino. Quiero ser parte de ese mundo del que siempre has hablado», dijo Laura, sintiéndose más fuerte en cada palabra. Al instante, las paredes que las separaban comenzaron a desmoronarse. La conversación empezó a fluir. Compartieron miedos y anhelos, y por primera vez se sintieron como aliadas en lugar de rivales. Laura le compartió a su madre su visión de futuro y cómo la beca representaba no solo su sueño, sino también su deseo de honrar sus sacrificios. Finalmente, María sonrió, un gesto que iluminó su rostro. «Laura, si eso es lo que realmente deseas, entonces adelante. Estoy contigo», dijo, con lágrimas en los ojos. Esa simple validación se sintió como una liberación. Cada temor que había acumulado durante años se evaporó, dejando un espacio para la esperanza y la reinvención. Laura salió del café, sintiendo que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Había logrado no solo reconciliar sus deseos con los de su madre, sino que también había encontrado su voz. Caminó hacia la universidad con una nueva certeza. El camino hacia su futuro estaba lleno de desafíos, pero ahora se sentía lista para enfrentarlos. Unos días después, recibió una notificación sobre la beca. La sonrisa en su rostro no solo reflejaba el triunfo, sino también la nueva conexión que había forjado con su madre. Aquella relación se había transformado en una verdadera alianza, donde ambas podrían enfrentar los miedos que las habían atormentado. Laura entendía que la historia aún no había terminado. El camino hacia la medicina era uno que prometía aprender, sanar y crecer. Y con cada paso que daba, se adentraba más en su identidad. Con el apoyo de su madre y el coraje que había cultivado, estaba lista para enfrentar el horizonte que antes parecía inalcanzable. A medida que se enfrentaban juntas a lo desconocido, siente que su vida había comenzado a reescribirse desde adentro, fusionándose entre la historia de su madre y su propia narrativa. Y así, con el viento a su favor, Laura se dirigía hacia un futuro donde no solo cumpliría sus sueños, sino que también llevaría consigo la historia de su madre como un recordatorio del poder de la superación. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía transformadora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que estas narrativas lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de la comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.